Celebramos la Santa Misa en este viernes de la semana 17ª del tiempo ordinario. En este día hacemos memoria de un sacerdote, si me permitís, mi cura de cabecera, porque es el santo cura de Ars. San Juan Bautista María Vianney. Ya en el seminario profundizamos en su vida, en la capilla, en los momentos de meditación. Nace cerca de Lyon en 1786, en pleno clima de Revolución Francesa. Pero ahí es donde se va a despertar su vocación sacerdotal. Entonces, como los seminarios estaban entonces suprimidos, él tendrá que ir a la escuela del cura de Équilly, un cura muy santo, muy recto y formador de futuras vocaciones. Allí Juan Bautista va dando esas señales de que Dios le ha llamado al sacerdocio, pero tiene dos problemas que son la teología y el latín. Juan Bautista no era precisamente alguien que fuese a estudiar en grandes universidades, ni un dechado de sabiduría, simplemente tenía la sabiduría sencilla para aprender lo justo. Muchos no daban por él nada, pero el cura de Équilly le fue formando porque él veía que se forjaba una gran vocación al sacerdocio. Llega la guerra de la independencia y él tiene que irse a filas porque Napoleón ha dicho que aunque los futuros sacerdotes estuviesen exentos del servicio militar, en caso de guerra tenían que ir. Él va a la guerra, cae también en poder de unos desertores, surge la confusión y tiene unos sufrimientos, lo supera y vuelve a retomar los estudios, que también le siguen costando, hasta que un día se ordena ya por fin sacerdote. Es enviado a Ars, un pueblecito pequeño, pensando que era el mejor lugar para él porque tampoco iba a ser mucho más, pues que tenga un pequeño destino y ya está. Pero cuando llega a Ars, ese pueblo tan indiferente, empieza a hablar de Dios, empieza a rezar por las almas, empieza a preocuparse por las personas visitándoles personalmente y la gente empieza a acercarse a la iglesia, atraídos por las predicaciones que tocan el corazón del nuevo sacerdote. Se empieza a correr su fama y Ars, lo que era un pequeño pueblo, se convierte en un centro de peregrinación porque tiene el don de conocimiento de almas y viene gente de muchos lugares a oír hablar al santo sacerdote. Él con su humildad les va instruyendo en la fe y va tocando los corazones. Así será y tendrá también, como los grandes místicos, sus enfrentamientos con el maligno, que le llega a decir: 2 o 3 más como tú me arruinaríais el reino de las tinieblas. Pues Juan Bautista María Vianney no hizo grandes cosas en el sentido de lo que a veces aspiramos, sino de esta manera hasta su muerte, y Benedicto XVI le declaró patrono de todos los párrocos del mundo. Lectura del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis en la fecha señalada. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El primer día os reuniréis en la asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. Los 7 días ofreceréis al Señor oblaciones. El séptimo os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. El Señor habló a Moisés. Di a los hijos de Israel: cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar y seguéis la mies, llevaréis al sacerdote una gavilla como primicia de vuestra cosecha. Este la balanceará ritualmente en presencia del Señor para que os sea aceptada. La balanceará el sacerdote el día siguiente al sábado. A partir del día siguiente al sábado, en que llevéis la gavilla para el balanceo ritual, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado y ofreceréis una oblación nueva al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica, ayunaréis y ofreceréis al Señor una oblación. El día 15 del séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas dedicada al Señor y dura 7 días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica. No haréis trabajo servil alguno. Los 7 días ofreceréis al Señor oblaciones,
Al octavo volveréis a reuniros en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones. Es día de reunión religiosa solemne. No haréis trabajo servil alguno. Estas son las festividades del Señor, en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponde a cada día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra del Señor permanece para siempre, pues esa es la palabra del Evangelio que se os anunció. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Nos sentamos un instante. ¿Aplicamos un poco más el Evangelio a nosotros? En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y fue a su sinagoga. En aquel tiempo Cristo sacramentado entró en ti gracias a que te acercaste a comulgarle y a recibirle. ¿Cómo te encuentra? ¿Cómo crees tú que te encuentra el Señor? Fijaos una cosa. Viendo la película legendaria Jesús de Nazaret, Juan Evangelista, el apóstol, cuando está a orillas del lago, se pone a hablar con el Señor porque le había oído por la mañana predicar. Es cuando ese llamamiento a orillas de Genesaret y le empieza a hablar de la ley, de las cosas que ha aprendido y rompe bruscamente y le dice: esta mañana, cuando te he oído hablar, he sentido que las antiguas profecías cobraban sentido, que tú tenías una nueva forma y que contigo todo lo antiguo prometido estaba como llegando a su término para cumplirse. Película de la Pasión. El Señor está en el Sanedrín y Anás y Caifás, que le tienen delante. Anás es el primero que le interroga y le dice: tú dices que eres el rey. ¿A qué reino perteneces tú? ¿Es que eres grande? ¿Es que eres Elías? Tal vez seas Elías, pero no, Elías subió en una carroza al cielo y tú estás aquí y eres el simple hijo de un carpintero. Dos posturas distintas. Y el Señor delante. Unos sí, otros no. El cura de Ars empieza a hablar. Aquella gente escucha.
Y porque escucha, reflexiona, y porque reflexiona se sienten tocados por Dios. Mira, Papa Francisco estos días, cuando está en la JMJ, ha dado en sus preciosas exhortaciones y homilías, ha dicho: no es tiempo de lágrimas ni de paños secos, es tiempo de seguir adelante, es tiempo no de proselitismo, es tiempo de vivir la fe testimonialmente. No caigas en el proselitismo. Todos estos fariseos eran prosélitos, hacían proselitismo. Y cuando viene alguien, dice: ¿y este quién es? Y buscan excusas. ¿Para qué? Para no querer ver, para no querer aceptar, para no querer reflexionar. Mira, Nicodemo y José de Arimatea, cuando vieron al Señor, dijeron: este hombre, y si el Antiguo Testamento dice que David era un pastorcillo, ¿por qué no podía venir ahora Dios de esta manera y venir a salvarnos de esta manera? Porque reflexionan. Hoy el Señor, su palabra está ahora entrando en tu vida, porque la acabamos de escuchar, no lo que yo ahora estoy diciendo, sino lo que hemos oído. Y el Señor va haciendo que entre poco a poco. Va poniendo unas normas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora se acerca a su sinagoga y a su lugar de origen para ver cómo están las cosas. Y es tan bueno que no hace muchos milagros allí por su falta de fe, pero no hace muchos, con lo cual alguno hace. Dios siempre actúa, ¿sabes? Dios siempre está ahí, ¿sabes? Dios siempre espera de ti, ¿sabes? Dios siempre está a la puerta, ¿sabes? Ahora, si tú no le dejas, ¿él qué hace? Lo mínimo, porque él no puede fallar. Porque él no puede negarse a sí mismo, porque si tú eres infiel, él permanece fiel, y porque si él te tiene que dar pastores, da vocaciones, sacerdotes, pero si el mundo está metido en la cizaña en lugar del trigo, habrá pastores, pero muchos menos, hará milagros, pero muchos menos, incluso los que hagas si estás cerrado no los verás. Hoy, cuando Dios venga a ti, ¿qué le vas a hacer? ¿Le vas a recibir? ¿Le vas a acoger o le vas a poner miles de excusas? Mira, Señor, como el mundo es, como la vida está, como los hombres son. Estos hombres, para no aceptar a Dios, para no tener que pensar porque no les interesa, porque siguen estancados en lo suyo, tienen que poner excusas. Que es el hijo del carpintero, si le hemos visto de niño, ¿qué nos va a decir ahora? Si no ha estado en nuestras sinagogas y encima ahora habla con autoridad, ¿quién se ha creído este que es? Si resulta que sus hermanos, que en este caso hermanos, quiere decir primos, hermanos y parientes, son José, Santiago, Simón y Judas, y sus parientas están aquí, ¿qué nos viene a decir este hombre? ¿Por qué? Porque se quedan solamente con lo que le han visto, pero no entran en sus palabras. Cuando Dios viene a tu vida, viene con su palabra, con su cuerpo y con su sangre, que estamos en la mesa del pan y de la palabra. Y Dios viene ahí. ¿Le escuchas? ¿Le acoges? Si tú escuchas su palabra, tiene que prender en ti el amor de Dios. Y tienes que ser persona que ama, que sirve, no persona hundida, no persona derrotada. El mundo ahora y la sociedad y tal, con sus dificultades, luces y sombras, no está para que los cristianos estemos derrotados. No está para que pongamos excusas, está para que nos pongamos las pilas, que no es lo mismo. Cuando estos días ves jóvenes en esa experiencia de la JMJ, dices: la Iglesia sigue siendo ese fermento en la masa. Pero ¿sabes qué pasa? Que el fermento, como el domingo, cuando vivamos la transfiguración, será momento para vivir esa JMJ y ese momento para decir: después tengo que seguir hirviendo en el amor de Dios, hirviendo en su humildad, hirviendo en su sencillez. Dios va, pero no impone, propone. Aquí estoy. Cuando entre en tu vida, te dirá que propongas, que no impongas. Y eso los papas lo han recordado en los últimos tiempos, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. La fe no se impone, la fe se propone. Y lo propones porque lo sientes y lo vives. Si no lo vives, ¿sabes qué pasa? Vuelves a lo que decía antes, el prosélito, el querer hacer una apariencia. El querer ganar gente, ¿para qué? Para Dios no. Será para el Dios a tu manera, que no es lo mismo. Eso es distinto. Eso es distinto. Bien, pues en este día, recordando al cura de Ars, que poquito a poquito fue echando la semilla, que tardó tiempo, claro, lo hemos contado en un minuto su vida, pero fue años y años y años hasta que la gente fue volviendo a Dios. Pero no volvió por imposición, sino por la santidad de vida de aquel hombre que no se quería ni mucho menos santo, sino que era un humilde servidor de la viña del Señor. Siempre humildes, siempre sencillos,
siempre de la mano de la Sagrada Familia, viviendo lo que siento, dándolo a los demás con amor y que Dios siempre haga el resto.